Bueno, compañeros, entonces damos inicio a esta sesión del día de hoy, haciendo un recorderis de lo que vimos la clase anterior. En ese abordaje de la caracterización de la amenaza, entonces aquí pues vuelvo y retomo algunos aspectos importantes como para tener un poco de claridad frente a este proceso. Entonces, importante resaltar que cuando nosotros estemos hablando o cuando estemos nosotros mejor revisando un plan municipal y llegamos acá a este punto de la amenaza, entonces recordar que nosotros acá ya como tenemos identificados los eventos históricos, nosotros ya en este paso ya tenemos que contar con la priorización de los escenarios de riesgo. Con esa priorización de esos escenarios de riesgo, en primer lugar está inundación, ejemplo, segundo lugar está avenida torrencial y tercer lugar está sismo. Entonces, dada y teniendo en cuenta pues esa priorización de esos escenarios, la revisión de esos antecedentes históricos, dado a su recurrencia, como ya lo vimos, frecuencia, dado a su magnitud, entonces nosotros caracterizamos la amenaza. Dentro de esa caracterización de la amenaza, pues básicamente vamos nosotros a determinar cuál es su origen, ¿cierto? Si nosotros tenemos pues inundación, entonces revisar y puntualizar esa inundación se debe a si es desbordamiento de río o es una inundación debido ¿a qué? O en algunos casos, algunos municipios lo llaman encharcamientos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde se me origina ese fenómeno, esa inundación? Obviamente, si es de tipo natural, eh, si es de tipo que, en este caso, hidrometeorológico, si es el caso para los sismos, si está priorizado ese escenario de riesgo de sismos como geológico, entonces verificar y ya tener puntualizado mi amenaza, en donde en esta descripción de la amenaza y como le mostré el documento, vamos nosotros a hablar, a detallar si es por desbordamiento de algún río, alguna quebrada, entonces nosotros vamos a mirar, verificar cuál es esa zonificación, teniendo en cuenta los estudios básicos de riesgo, ABR. Entonces, para tener algo similar, perdón, algo similar a lo que tenemos acá. Entonces, ahí importante que nosotros determinemos cuál es esa zonificación, cuál es esa categorización de la amenaza alta, media, baja, para nosotros poder entender que mm, la amenaza de esos escenarios de riesgo, pues obviamente está presente en mi municipio y que por ende, pues esa zonificación debemos de ponerle mucho cuidado y generar todo el análisis, todo el estudio, debido a que el siguiente paso, como lo vimos, fue la vulnerabilidad. Entonces, en este caso, ya nosotros teniendo y conceptuando en dónde está mi amenaza, todo el tema de la amenaza, vamos a verificar y vamos a describir los elementos expuestos, mi vulnerabilidad. Recordemos que elementos expuestos son todo el tema de vías de comunicación, son las personas, son los animales, son los vehículos, son los servicios públicos, son las vías, las carreteras, todo el sistema de comunicación, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros, las mismas viviendas como tal, todos estos elementos que encontramos, la misma naturaleza, ¿cierto? Porque si vemos que vamos a tener afectación de un bosque nativo, pues obviamente vamos a contar como elementos expuestos de esa flora, todo ese tema, ese bosque que se me puede consumir dependiendo pues, si tenemos un incendio, cobertura vegetal, entonces también vamos a tenerlos en cuenta como elementos expuestos. Mm, importante dentro de esa revisión que nosotros realizamos, tanto de Desinventar como reportes de la Unidad Nacional, la información que esté contenida en ellos, en eso pues tenemos claridad de cuáles serían, si es el caso,
definición de cobertura vegetal, pues cuáles serían las áreas que se han consumido debido al incendio. Pero en este punto importantísimo, compañeros, es nosotros verificar y obviamente en el mismo mapa de la zonificación, acá solamente vamos a, cuando hablamos de vulnerabilidad, vamos a zonificar esa amenaza en alta y media, ahí donde vamos a determinar esos elementos expuestos de mi amenaza, si es inundación, si está cerca o no a algún elemento expuesto para determinar esa vulnerabilidad, donde nosotros pues la discriminamos también, nosotros tenemos básicamente cuáles son los predios que se verían afectados, si es el caso, las vías, bueno, ahí uno empieza a detallar esos elementos expuestos para que dentro de mi mapa queden ya pues tipificados o ya queden dentro de ese entregable, ¿sí? Si son viviendas, pues las viviendas que se estarán afectadas para poder actuar y que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, cuando se materialice un escenario y esté zonificado dentro de la amenaza y que por ende tenemos elementos expuestos, pues obviamente el saber actuar o el saber establecer las diferentes acciones dentro del componente programático, que eso es el siguiente punto, el punto 6 dentro de esta revisión de la guía metodológica de los planes municipales. Entonces, ahí podemos observar tanto en la parte urbana, en la parte rural, cómo es el paso de la vulnerabilidad, esa identificación de los elementos expuestos, que ya cuando hablamos de riesgo de desastre, ya cuando hablamos de pérdidas potenciales, de daño potencial, entonces estamos hablando de esa identificación, esa zonificación de riesgo, que nosotros acá vamos a hablar o vamos a coger solamente la zonificación o categorización de la amenaza alta, ¿sí? Obviamente con su vulnerabilidad. Entonces aquí es donde nosotros vamos a determinar cuáles son las probabilidades de daño y pérdida en frente a esos elementos expuestos que vamos a tener. Entonces aquí pues hacemos un respectivo análisis futuro del cómo nosotros vamos a tener esa categorización del riesgo, de esa materialización de los daños y pérdidas económicas que nosotros podemos encontrar. Bueno, como les decía en la clase anterior, pues tenía un ejercicio para realizarlo. Entonces, vamos a avanzar un poco dentro de la temática y por último, pues generamos este ejercicio práctico y otro ejercicio para que lo realicemos de manera como son pocos los que estamos conectados, entonces de una vez hacer un solo análisis de esos dos ejercicios para entender un poco más este ejercicio, tanto es tema de escenarios futuros, el cómo pues nosotros podemos establecer, cómo podemos analizar dentro de la caracterización, dentro de la zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo, pues los eventos o los escenarios futuros a presentarse dentro de esa zonificación. Entonces, siguiendo con la temática, compañeros, tenemos el paso número 6, formular el componente programático, ¿sí? Entonces, como yo les explicaba, aquí ya tenemos otro pilar fundamental dentro de ese instrumento de planificación y gestión del riesgo de desastres, que es organice, determine y construya ese componente de ejecución, ese componente programático en donde van a quedar plasmadas mis acciones en cada uno de los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Conocimiento, manejo, reducción, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos en el 6.1 determinar cuáles son las metas, cuáles son las estrategias de cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos articulación en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, aquí nos envía o nos enmarca la unidad nacional. Bueno, tenemos que revisar lo que está enmarcado dentro de la agenda, dentro del marco de Sendai, que es nuestro marco a nivel internacional en reducción de riesgo de desastres, que pues obviamente articulado con las Naciones Unidas.
los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros a cuál de esos objetivos de desarrollo sostenible nosotros les vamos a apuntar para poder tener esa articulación con las respectivas acciones. Hay un objetivo de desarrollo sostenible que pues nosotros desde que manejamos la gestión del riesgo de desastre le estamos apuntando siempre, que es acción por el clima, y pues obviamente otros objetivos que se van a articular, si es para el caso de vivienda, si es para el caso también de infraestructura, si es para el caso también de todo el componente territorial, entonces también vamos a tener una articulación frente a los objetivos de desarrollo sostenible. El tema también, hablándolo ya, de las acciones que están marcados para todo el tema de cambio climático también, entonces también está, nos dice, bueno, revisen la Agenda de París, revisen también toda la normatividad que está dentro del marco de actuación del cambio climático, ¿cierto? Ahorita ya la cuarta comunicación de cambio climático que establece el IDEAN para nosotros poder determinar esas acciones acá dentro de este componente programático, eh, generar esas acciones y que por ende nosotros poder establecer recursos, ¿sí? Recursos importantísimos para nosotros poder llegar a establecer o determinar en la temporalidad de mi plan municipal esos recursos a ejecutarse el corto, mediano y largo plazo. Entonces, es algo muy importante que nos indica la guía metodológica de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También que nosotros revisemos el plan nacional, ese plan que ya tiene su vigencia o ¿qué? O expira en este año, entonces ya están trabajando para generar el nuevo Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre con visión a 10 años. Entonces, importantísimo porque dentro de este Plan Nacional, compañeros, están planteadas unas acciones, unas obligatoriedades para cada una de las entidades territoriales en temas de gestión del riesgo de desastre. Obviamente también está articulado dentro de ese plan de inversión, ese componente programático, el Plan Nacional. Entonces, recursos, dependiendo de las líneas estratégicas, para nosotros poder articular con nuestros planes municipales. Acá también no olvidar todo el marco de la política departamental de gestión del riesgo de desastre para Cundinamarca. Entonces, como vemos, tenemos una ordenanza, la 066, para el cual se estableció la política pública departamental para todas las provincias del departamento. Entonces, también es muy importante revisarlo y hacer esa articulación, porque aquí pues tenemos esa, esa integralidad en cuanto a ejes estratégicos y acciones a poder desarrollarse en el territorio. Revisar los planes de gestión del riesgo de desastres anteriores. Entonces, es importante que nosotros desde ese autodiagnóstico que realizamos, como lo indica la guía, ese autodiagnóstico en esa revisión de los planes municipales, entonces, ¿cómo ha sido el trasegar de esos planes municipales? Si obviamente la información contenida en ellos pues nos puede servir muchísimo insumo para nosotros poder establecer las diferentes acciones. Importantísimo aquí, pues, la articulación con todo el tema, perdón, todo el tema vi que salió una raya ahí, todo el tema de el plan de ordenamiento territorial. Entonces vemos la articulación que nos invita también en este componente programático. Entonces, si lo vemos, tenemos dos puestas en escena, una desde el autodiagnóstico, donde nos indica que debemos realizarlo, que debemos de detallar muy bien todo el actuar de la gestión del riesgo de desastres para nosotros poder entender, y ya en esta parte donde nosotros vamos a formular, vamos a implementar las diferentes acciones, estrategias, algunos lo llaman proyectos, otros lo llaman líneas estratégicas. Entonces, importantísimo nosotros también articularnos con el ordenamiento territorial y también con todos los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, nuestros PONCA. Si nosotros tenemos pues
obviamente, eh, cercanía o tenemos o colindamos con algún río y que por ende ya esté zonificado dentro de este o planificado dentro de este ordenamiento de cuencas. Entonces, ahí es importante nosotros poder establecer las respectivas acciones. Luego de ese análisis del 6.1, de toda esa articulación, integralidad de la gestión del riesgo de desastres, pasamos a la temporalidad. Entonces, lo que yo les explicaba desde el inicio, o desde cuando estamos hablando de la integralidad de la gestión del riesgo o de los planes municipales, la Unidad Nacional, dentro de la guía municipal para formular los planes, me indica, me establece que la temporalidad del plan va a 12 años. Entonces, importantísimo, compañeros, que nosotros tengamos en cuenta, establezcamos las respectivas acciones. Entonces nos dice, listo, va a 12 años, obviamente 3 periodos constitucionales. En el caso, pues aquí tendríamos articulación con 3 planes de desarrollo. Entonces, nos dice, bueno, ustedes deben de plantear las respectivas acciones al corto, mediano y largo plazo. Obviamente entendiendo el largo plazo a 12 años, un rango mayor, y pues así sucesivamente, cada 4 años nosotros poder establecer las respectivas acciones y que si uno hace un análisis dentro del componente programático aterrizado a la realidad del municipio, no es hacer un componente programático que si sumando todas las acciones vamos a tener un plan municipal, si se ejecutara al 100%, va a valer como 70.000, 80.000 millones de pesos y pues obviamente sabemos que la gran mayoría de los municipios pues no tienen esos recursos para poder establecer o poder que mi plan municipal se lleve a ese 100%. Entonces nosotros establecer las acciones que pues primero el municipio pueda ejecutar por recursos propios, pero también establecer acciones que vamos a tener esa coordinación interinstitucional con de entidades del orden departamental, en este caso la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, con los respectivos ministerios. Entonces, ahí cuánto pondría pues una participación, una partida presupuestal del orden departamental, cuánto pondría el municipio. Entonces, ahí se empiezan a establecer esos mecanismos para la consecución de recursos y la ejecución de las respectivas acciones al corto, mediano y largo plazo. Entonces es importante, compañeros, que nosotros revisemos qué acciones van a tener esa temporalidad, que si nosotros, pues sería lo fantástico, lo maravilloso o el actuar de un municipio, es que al corto plazo, pues nosotros tengamos los estudios detallados del riesgo, ¿cierto? Pero ya sabemos que cuestan muchísimo, que pues obviamente los recursos pues son limitados del municipio. Entonces pues este tipo de acciones que siempre se deben de plantear cuando tenemos los básicos pero no tenemos los estudios detallados, entonces nosotros incluirlos dentro de ese proceso de conocimiento también que me va a articular o se va a fusionar de manera directa, por así decirlo, con toda la acción prospectiva del tema de reducción del riesgo. Entonces es importantísimo que nosotros este tipo de acciones del tener los estudios detallados, pues obviamente los tengamos a una temporalidad de 8 a 12 años, sabiendo que si mi ordenamiento territorial está a punto de ser revisado ante la Corporación Autónoma Regional, entonces pues ahí ya podemos jugar a que pues en esos 8 o 12 años podemos nosotros conseguir los recursos suficientes y necesarios para poder establecer los estudios detallados. Y así sucesivamente, compañeros, si vamos a implementar acciones del conocimiento, acciones de monitoreo del riesgo, ¿cierto? O establecer alertas tempranas frente a los escenarios de riesgo priorizados. Recordemos que aquí en este componente programático, y disculpe si soy muy reiterativo, pero entre el componente programático vamos es a priorizar, o mejor aún, a establecer las acciones, ¿sí? De los escenarios de riesgos priorizados. Si nosotros hicimos una priorización de 5 escenarios de riesgo, sobre esos 5 escenarios de riesgo, nosotros vamos a establecer la caracterización,
y sobre esos 5 escenarios de riesgo que nosotros vamos a determinar las respectivas acciones dentro del componente programático. La gran mayoría de los municipios dejan un apartado entre el componente programático, la gobernanza del riesgo, ¿cierto? El fortalecimiento dentro del proceso del manejo del desastre, fortalecimiento de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, fortalecimiento a los cuerpos operativos en algunos municipios, pues las brigadas de servicio de emergencia, de respuesta a emergencia. Entonces, dejan establecidas esas acciones al corto, mediano y largo plazo, en algunos al mediano plazo, pero siempre, compañeros, con la determinación que nosotros vamos a conseguir esos recursos o dirigir los diferentes proyectos para que podamos tener recursos y podamos también fortalecer las acciones que planteemos frente al manejo del desastre. Entonces, importantísimo también que dentro del plan municipal se establezca esta temporalidad que, como les digo, va a 12 años, de una vez establecer un párrafo donde indique que la temporalidad de mi plan del municipio bueno, X va a 12 años, el cual va a tener ahí nosotros lo enmarcamos y ahorita pues vamos a ver el ejemplo de Madrid. Entonces, cómo nosotros lo manejamos, cómo lo planteamos y cómo se establecieron las diferentes acciones dentro del componente programático. Siguiendo esta metodología o esta articulación metodológica, vamos a tener que en este paso 6.3 se definen los objetivos, se definen los programas y las acciones a implementar dentro de mi plan municipal de gestión del riesgo de desastres. Entonces aquí, una vez realizada, pues esa coherencia frente a la política nacional, frente a la política departamental, la ordenanza 066 de 2018 para Cundinamarca, de revisar pues todo el tema de la política nacional y o tener esos procesos de conocimiento, reducción y manejo establecidos. Entonces nosotros formulamos los respectivos, las respectivas acciones tendientes a presentarse o ejecutarse en el territorio. Entonces, aquí la unidad nacional nos brinda pues un tipo de ejemplo de acciones a las cuales nosotros podemos tenerlas en cuenta o argumentarlas aún más pues, teniendo en cuenta las dinámicas del territorio. Entonces, para conocimiento, pues establecen estas respectivas acciones del cual vamos nosotros a generar esos programas o esas acciones a realizarse. Entonces, lo que les decía, estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo o los estudios detallados del riesgo, implementar sistemas para el monitoreo del riesgo. Entonces, aquí es algo muy importante, compañeros, esa articulación o, mejor aún, el establecer ese sistema de monitoreo, si no lo tiene el municipio, frente a cada uno de las acciones o la articulación también frente al proceso del conocimiento del riesgo. Recordemos que nosotros vamos a tener esa articulación, o por decirlo de alguna otra manera, nosotros con una acción podemos dar cumplimiento a dos procesos, ¿cierto? Una acción de conocimiento, como en este caso los estudios detallados. También vamos a, no es que repiquemos esa misma acción en el componente de reducción, sino que independientemente hace parte del componente del componente del conocimiento del riesgo, pero indirectamente también es una acción prospectiva que va a estar en el marco de la reducción del riesgo de desastre. Recordemos que en reducción del riesgo de desastre tenemos todas las secciones correctivas, que en este caso pues son todas las obras de mitigación, todas las obras, la infraestructura, pues todo lo que tenga que ver con obras civiles para adecuar terrenos para poder mitigar o reducir el riesgo en esas zonas de mi municipio. Entonces, aquí es importante también tener en cuenta la parte prospectiva en esa reducción y que indirectamente, como les digo, vamos a tener esa articulación con cada una de las acciones
o en su defecto, las acciones que nosotros planteemos en el conocimiento, pues se va a articular también con la parte prospectiva de reducción del riesgo. Entonces, importantísimo que nosotros podamos establecer esas acciones, como les digo, algo muy puntual, el establecer las acciones para tenerlas en cuenta en esa temporalidad. En el proceso de reducción del riesgo, pues vamos a tener lo que les explicaba, todo el tema de las obras, correctivos o prospectivos. En el manejo del desastre, algo muy importante, si nosotros estamos actualizando el plan municipal de gestión del riesgo, valga la redundancia, de mi municipio, entonces lo consiguiente es que en esa misma actualización del plan se actualice la estrategia de respuesta a emergencia. No caigamos, lo digo porque ha pasado, en el error de que algunos municipios o algunos personajes en gestión del riesgo de desastre se la quieran dar de vivos y montan todo un proceso para primero empezar a reducir, perdona, a actualizar la estrategia municipal de respuesta a emergencia, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando ustedes estén viendo el componente o el instrumento de planificación de la estrategia municipal de respuesta a emergencia, que es en este mismo módulo a partir del jueves. Entonces, cuando ustedes estén viendo, ustedes se van a dar cuenta que el insumo fundamental para poder establecer o para poder iniciar una actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencia es el plan municipal, porque todo el componente que lo vimos de capacidades, ¿sí? Todo el componente de caracterización de la amenaza va a ser parte fundamental para establecer los niveles de emergencia, los niveles de alerta y los protocolos de respuesta, de servicios de respuesta y servicios de soporte que hacen parte de ese actuar de la estrategia municipal de respuesta a emergencia. Entonces, no caigamos en ese error si de pronto pues conocen casos de que actualizan primero la estrategia municipal de respuesta a emergencia porque pues lo necesiten, lo requieren urgente, porque es que sin eso no podemos realizar las respectivos, la respectiva respuesta o la prevención. No, ¿sí? Primero es el plan, después la estrategia, porque en la estrategia municipal de respuesta a emergencia se establece la cadena de llamado, se establecen los protocolos, que en esos protocolos, a que nosotros, bueno, yo me estoy adelantando un poquito de la estrategia. Pero cuando nosotros hablamos de los protocolos de respuesta, de servicios de respuesta, van a estar enmarcados en cada uno de los escenarios, cada uno también de los componentes, bueno, en salud, en brigadas de servicio, bueno, ahí ya ustedes van a puntualizar un poco más cuando estén hablando, abordando la estrategia municipal de respuesta a emergencias. Pero algo muy importante y fundamental, compañeros, es que nosotros debemos de realizar las respectivas actualizaciones a la par. Recuerden cuando nosotros hablamos de las instancias previas, en el punto 3.1, si no recuerdo, y me descacho, esas acción, esa reunión que se realiza, o ese primer acercamiento, nosotros como equipo consultor hacia la entidad territorial, pues se hacen esas instancias previas para que el municipio conozca, vuelvo y lo repito, qué o cuáles son esos instrumentos que se van a actualizar. Entonces, siempre nosotros cuando llegamos a un territorio, nosotros siempre llegamos con la propuesta de actualizar plan municipal y actualizar estrategia municipal de respuesta a emergencia. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener claridad frente a el desarrollo de estos instrumentos de planificación y vamos también a tener claridad de que pues el municipio al cual nosotros vamos a hacerle esa actualización de estos dos instrumentos de planificación y gestión del riesgo de desastres como le marca la ley 1523, pues nosotros podamos realizarlos de una manera acorde a la realidad.
Algo muy importante también. Bueno, y contarles, no sé si les conté al inicio de que iniciamos el módulo número 4. Nosotros aquí algo también, bueno, elaborar los protocolos de respuesta a emergencias, que hace parte del manejo del desastre. Acá luego hablamos, fortalecer las entidades operativas, tu entidades operativas o cuerpos operativos, está todo en el marco de el actuar, ¿cierto? A esa respuesta, qué entidades tenemos en el municipio, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, policía, ejército, armada, fuerza aérea, diferentes actores o entidades municipales, sector privado, ¿por qué no? Que también nos colaboran, ¿cierto? En estas atenciones a atender emergencias. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de cuerpos operativos, ya automáticamente nuestra mente nos dice esto es manejo del desastre y esa acción va determinada o dirigida a ese proceso de manejo del desastre. Algo muy importante, este último punto, esta última acción que está acá dentro del manejo, es realizar las simulaciones y simulacros. Nosotros, digo nosotros como programa de ingeniería ambiental, como Universidad de Cundinamarca, realizamos el simulacro por rotura de presa en el año 2023 a la hidroeléctrica El Quimbo de Enel, Colombia. Entonces, fue un proceso también muy, muy, muy interesante. Eh, a nivel nacional, en ese entonces fue el segundo simulacro que se realizó o que se haya realizado alguna hidroeléctrica en el país. El primero fue Hidroituango, pues ya debido pues a todos los inconvenientes que nosotros conocimos, todo el tema de corte de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les tocó y el ANLA les obligó pues a hacer el respectivo simulacro. Eso fue pues más actuar de EPM. Entonces, nosotros pues tuvimos la fortuna de hacer ese simulacro con Enel, donde tuvimos pues la participación de, de gestores del conocimiento, en este caso profesores del programa, en este caso también de estudiantes, entonces donde nosotros contamos con la vinculación de ellos al proyecto. Fue algo muy, 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 muy interesante porque pues Enel, como es una empresa grande en el país, por ende, ellos están o tienen todos los planes público-privados, teniendo en cuenta pues el 2157. Entonces, se hace el respectivo proceso. Nos contactan debido pues a todo lo que nosotros ya veníamos realizando desde el año 2020 hasta el 2023 en Cundinamarca en gestión del riesgo de desastres. Entonces, nosotros nos medimos al reto. Fue una actividad muy, muy, muy interesante porque pues logramos llegar a una comunidad sí, de Puerto Seco, un sector del municipio gigante que pues obviamente tiene cercanía o se encuentra dentro del área de influencia de la mancha inundación de por rotura de presa de la hidroeléctrica El Quimbo. Entonces nosotros llegamos al territorio, pues obviamente Universidad de Cundinamarca entrar al Huila, que pues por ende es, digámoslo así, dominio de la surcolombiana, pero dado al proceso, dado al fortalecimiento de ese conocimiento en gestión de riesgo y desastres, dado al posicionamiento que nosotros teníamos o que veníamos ganando año tras año en el departamento, pues fuimos llamados por Enel para poder realizar y ejecutar este simulacro. Em, Eso fue para octubre del 2023. La verdad, pues fue todo un éxito. Se establecieron se estableció la mancha de inundación. Nosotros, pues eso fue lo que actualizamos. Entonces, a caudal, creo que el máximo caudal son 250.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, se hicieron los respectivos rutas de evacuación, los puntos de encuentro seguros,
Entonces fue un proceso bastante interesante en territorio, trabajo con comunidad y por parte de él pues establecieron las señales de puntos de encuentro, las rutas de evacuación y se establecieron en el sector dos sirenas en las cuales eh, sirven de, pues como de alerta, por así decirlo, sistema de alerta para una posible inundación o pues, aunque pues es muy difícil que pase, pero en la vida todo puede pasar, una posible rotura de presa de la hidroeléctrica Alquim. Entonces, la comunidad o el sector de Puerto Seco en su momento, pues, mantenía con mucho choque con Enel. Entonces llegamos nosotros como a apaciguar esa, esa pelea, por así decirlo. Fue un trabajo muy interesante que si ahorita encuentro el documento, pues les muestro así qué fue lo que nosotros trabajamos para nosotros poder cumplir y establecer ese simulacro. Entonces, voy a mostrar el, el, bueno, alguna pregunta, alguna duda, compañeros, que tengan frente a esta revisión de componente programático. Pregunta, duda, ninguna. Espérate, para buscar acá Madrid. Creo que por ahí encendieron un micrófono. Espérate, espérate. A ver si eso lo tenía aquí, no lo había abierto. Qué falla. Permítame. Ya está. Componente 6. Pregunta, duda, no duden en interrumpirme, compañeros. Entonces, este fue el resultado para el municipio de Madrid frente a ese componente programático. Entonces, se establece esa temporalidad, se hace la respectiva identificación de programas a desarrollar, del por qué nosotros, pues, establecemos este componente programático, se establecieron los respectivos objetivos dentro de ese marco de actuación del componente programático, en donde pues lo importante es dar cumplimiento en esa ejecución de de las acciones en el marco de cada uno de los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Se establecen, pues, para este lado, los respectivos programas, las acciones. Entonces, mostrarles acá las diferentes acciones en el marco del conocimiento del riesgo que nosotros planteamos, 11, 12 acciones para el municipio de Madrid. Entonces, lo que yo les decía, el municipio de Madrid pues tenía los saberes, importantísimo establecer esos estudios detallados, medios de intervención en cuanto a los estudios y diseños, aunque diga intervención para la reducción del riesgo de desastres, pero nosotros estamos hablando de estudios y diseños, que eso es conocimiento del riesgo y es también reducción prospectiva. Vamos a tener ahí esos dos articulados para poder generar
esa acción de conocimiento en el territorio. Importante también, ay, qué pena, importante también establecer las fuentes de información. Entonces, aquí vemos dentro de este conocimiento del riesgo un sistema de información para el municipio. Entonces, lo que yo les decía, que no nos quedemos solamente con lo que esté en Desinventar, con lo que esté en la unidad nacional, sino que el municipio propio pues pueda establecer un software, pueda establecer un programa, puede establecer algún tipo de herramienta digital para poder tener información real, concisa en temas de gestión del riesgo de desastres, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, pues estaría toda la parte de conocimiento, aquí toda la parte, perdón, este 2.1 era la parte de reducción, que yo bajo, de reducción del riesgo. Acá algo muy importante, nosotros articulamos esa integralidad, también le dejamos como una acción frente a el ordenamiento territorial, planes sectoriales que para el municipio de Madrid pues estaban en o se encontraban en vigentes y el instrumento de gestión del riesgo de desastre. Entonces, ¿qué me permite a mí con este tipo de acción en general el poder establecer, pues, recursos, ¿cierto? Para poder nosotros articularnos con lo que esté enmarcado en el plan de ordenamiento territorial, en este caso en el plan básico, para nosotros, si habla o no, dice algo nuestro PBOT en gestión del riesgo, pues nosotros poder hacer esa integralidad y poder iniciar o dejar recursos dentro de esta acción de integración. Entonces, ahí nosotros también estamos hablando de integralidad y ahí también nosotros pues vamos a tener todo el componente programático de recursos para poder establecer en mi municipio esa integralidad. Algo importante, compañeros, ya que estamos acá en temas de acciones, plantear acciones que nosotros podamos, o mejor aún, nosotros plantear a nivel general o amplia una acción, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de no sectorizar o puntualizar una acción en cierta parte del municipio. Es decir, por ejemplo, acá estoy colocando, o bueno, se colocó como equipo consultor, generar acciones de reducción prospectiva de riesgo en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Madrid. Si vemos, pues es una acción bastante amplia donde nosotros podemos generar acciones de reducción y no solamente simplificarla o determinar que una sola acción en reducción del riesgo, sino que nosotros podamos generar varias acciones, por eso se dejan, o cuando se establecen las respectivas acciones, se habla del orden general, ¿cierto? Para que no puntualicemos ese tipo de acciones. Es decir, nosotros tenemos una situación de deslizamientos, entonces generar acciones a nivel general por todo el municipio y no decir que se va a realizar la construcción de un gavión o de pronto de un jarillón o de pronto de un muro de contención en el sector del municipio de Madrid. O sea, no dejarlo puntualizado, o sea, o sectorizado, o que se me identifique, o que esa acción solamente va para ese tipo, ese sector, perdón, específico del municipio, sino dejarlo amplio en que se va a desarrollar acciones del orden correctivo, ¿sí? Que aplica dentro de reducción del riesgo de desastres para el municipio de Madrid. Entonces, cuando decimos la dejamos amplia, pues obviamente vamos a determinar una gran cantidad de recursos para poder establecer diferentes acciones dentro del municipio de Madrid.
ya sea el orden urbano, rural, entonces lo que sí podemos nosotros especificar hacia dónde le vamos a apuntar con estas acciones. Importante y antes de que se me pase, el tema de protección financiera. Entonces, eso está dentro de qué pena, la reducción del riesgo de desastres. Entonces, importantísimo esta parte, que todos los planes municipales de gestión del riesgo de desastre deben de contener este componente de protección financiera, donde nosotros aseguremos, donde nosotros eh, hagamos esa transferencia del riesgo a un tercero, ¿cierto? A una aseguradora. Para el caso de Enel, volviendo al punto en este caso en Betania, ellos esa transferencia del riesgo la tienen bajo dos pólizas, una con Mafre y la otra con AXA Colpatria, en temas de gestión del riesgo de desastres, todo el tema que se pueda generar frente a la actividad económica de ellos, que pueda ocasionar daños a terceros. Entonces, eso es transferencia del riesgo, eso es protección financiera, donde nosotros aseguremos que los bienes, en este caso, pues, pues, del orden municipal, todos las edificaciones indispensables, sí, de pronto infraestructura, en algunos casos, los colegios, ¿cierto? Que, pues, pertenezcan al municipio. Entonces, nosotros los podemos asegurar. Desafortunadamente, la mentalidad de las personas o de los gestores o quien lidera las administraciones municipales, en este caso los alcaldes, pues no le da mucha importancia a eso porque dicen, ¿para qué nosotros pagar un seguro si eso nos van a cobrar no sé cuánta cantidad de plata? Pero a la hora de materializarse un sismo, que se derrumbaron tres colegios, que prácticamente el hospital público se cayó, o que la misma alcaldía municipal debido al sismo, o debido, pues, no sé, a algún deslizamiento, ocasionó, eh, pues, falla en la infraestructura. Ahí es donde nosotros vamos a decir, pues más chica, nosotros teníamos esta póliza, listo. Entonces va a ser mucho más fácil nosotros levantarnos, ¿sí? O levantar la infraestructura a que no se tenga la respectiva transferencia, no se tenga la respectiva acción dentro de protección financiera. Entonces, y que el municipio, disculpen la expresión, tiene que meterse la mano al drill para poder empezar a levantar esa infraestructura o esa edificación indispensable que el municipio, pues, o que es parte del municipio. Entonces, importantísimo que nosotros establezcamos esas acciones del orden de la protección financiera. Y es más, hasta para uno mismo, ¿sí? Nuestra casa, bueno, yo todavía no, pues todavía estoy en arriendo, pero ya con la voluntad de Dios, cuando ya ahorita en un mes que nos entreguen la casa, entonces, pues vamos nosotros también a generar esa acción nosotros de asegurar nuestra casa frente a cualquier evento de qué escenario de riesgo que se pueda presentar, ¿cierto? Frente a terrorismo, bueno, cualquier situación, nosotros pues vamos a asegurar nuestro bien inmueble para que Dios no lo quiera, se llegue a materializar alguno de estos elementos, escenarios o eventos, pues obviamente pues tengamos ese respaldo en alguna aseguradora. Entonces, importante ese tema para nosotros poder realizar esa transferencia del riesgo. Y acá se establecieron las diferentes acciones en el manejo del desastre. Importante acá. La estrategia municipal de respuesta a emergencia, es decir, cuando nosotros vamos a actualizar un instrumento, tienen que ser los dos. Entonces, ahí dejamos acciones para que se tenga recursos a esa respuesta
o a esa estrategia municipal de respuesta a emergencia, porque se deja como una acción sabiendo que el municipio, que nosotros vamos a actualizar esa estrategia. Recordemos que la temporalidad del plan municipal es a 12 años. Sí, profe Dalia, cuéntame. Ah, profe, profe Dalia, si estás hablando, tienes el micrófono apagado, mi profe. Hola, profe. No, no, señor. Pues sí iba a hacer una pregunta, pero era hace rato, entonces creo que ya no viene como al lugar de lo que estás hablando. No, Entonces, tranquila. continúa, profe, qué pena. No, tranquila, cuéntame que con eso, pues, aclaro Mm, cualquier duda. Pues, profe, es que era, digamos, cuando estabas explicando los últimos pasos para la formulación respecto a cómo se categorizaba la amenaza. Digamos que tengo claro hasta donde tú haces referencia a la priorización del Ujú. riesgo, a la evaluación de las amenazas, de la vulnerabilidad, Sí, pero digamos que matemáticamente, o sea, entiendo yo que el producto final, pues por supuesto va a ser una salida cartográfica donde yo sí, obtengo las áreas de mayor amenaza y de menor amenaza, sí, pero digamos que la ponderación que se da a esos aspectos se rige bajo alguna metodología específica, es decir, por ejemplo, en áreas o en zonas donde hay, ejemplo, instituciones educativas, puestos de salud o empresas que prestan servicios de salud en este caso, supongo yo que tienen una priorización más alta que áreas donde haya, no sé, actividad quizás industrial o bueno, pues dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del tipo sí, de riesgo que se haya identificado. sí, Entonces, ¿cómo se da esa escala o cómo, digamos que numéricamente, cómo se llega a ese resultado final que me permite a mí cuantificar cuál queda en rojo, en verde y en amarillo, que es lo que no listo, tengo tan claro? listo, a ver. Bueno, aquí hacemos un paréntesis y nos devolvemos. Mira, Por eso dije, esto que ya me había importantísimo, pasado. no, tranquila, importantísimo que cuando nosotros vayamos a establecer o a caracterizar la amenaza, ¿cuál es el insumo que nosotros debemos de tener? Que viene el ordenamiento territorial, los estudios básicos de riesgo, ¿sí? O los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Si nosotros tenemos esos insumos, entonces, ¿qué es, qué me entrega a mí del plan de ordenamiento los estudios básicos en inundación, en avenida torrencial y remociones en masa? Entonces, en inundación, bueno, en cada uno de estos escenarios de riesgo, el mapa que me genera a mí, pues va a ser una categorización en esa amenaza o esa mancha de inundación, hablándolo así, ¿sí? Entonces nosotros vamos a establecer, cogiendo ese mapa, que ya automáticamente con ese mapa, esa zonificación de esa amenaza, pues va a ser mi amenaza alta, ¿ya? De una vez. Entonces, de ese estudio del plan de ordenamiento territorial, entonces ahí me generan las condiciones de riesgo, ¿sí? Entonces, obviamente, cojo yo ese insumo, ahora lo transformo, por así decirlo, en el mapa de amenaza en este caso estamos en el ejemplo de inundación. Entonces ya con esa zonificación, con esa delimitación que me traen del ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces sabiendo que tenemos sectores que se me inundan, entonces ya con esa delimitación ya arrancamos en que va a ser mi amenaza alta y por ende, pues como lo trabajamos en ARGIS, ya vamos a tener la capa de las viviendas, de los predios, bueno, todo el tema de la infraestructura vial, todo este tema, entonces ya vamos a tener determinar también la vulnerabilidad.
en el caso que tú nos dices, profe, bueno, ¿qué pasa si vamos a tener escuelas, colegios cerca a esta zonificación, a esta limitación de la amenaza? Pues claramente nosotros, bueno, una vez establezcamos nuestra amenaza alta, empezamos a determinar cuál sería mi amenaza media, que estaría pues obviamente pues pegada, hablándolo así, a ese riesgo, esa amenaza alta, y por ende pues lo que quede ya en cierta distancia a la afectación inicial, pues va a ser mi amenaza baja. Pero ¿qué pasa? Eh, Ahí nos toca verificar, profe, cuando estamos haciendo esos análisis, obviamente bueno, eso tiene un término en ArcGIS, establecen los diferentes buffers, ¿sí? Creo que ese es el término, la verdad, pues eh, yo sí, para ArcGIS soy un poquito, pues, cerradito. Pero entonces ya se hace ese análisis ya en ArcGIS con las respectivas zonificación, se establece esa zonificación, entonces vamos nosotros a determinar cuál sería la amenaza media, ¿sí? Entonces empezamos a mirar, si son inundaciones, empezamos a mirar la metodología para establecer la amenaza en cuanto a inundaciones, que eso lo tiene el IDEAN, si no estoy mal. Entonces ahí me determina cuál es la distancia, lo que te digo, ya esto ya es un proceso más de cartografía, ¿sí? Y sí, entonces ahí me determinan de esa metodología que está establecida por el IDEAN para poder caracterizar ese escenario. Entonces me dice, y establecemos la respectiva mancha, por así decirlo, de mi amenaza media y por ende la mancha de mi amenaza baja. Entonces, ya teniendo nosotros ese insumo, por eso todo arranca e importante de los estudios básicos de riesgo que me delimitan a mí una amenaza, ¿cierto? Una zona de inundación, porque pues, en el ordenamiento territorial no estamos todavía hablando de amenazas, una zona de inundación de mi municipio. Entonces, esas zonas de inundación, cuando las trasladamos a gestión del riesgo de desastres, a plan municipal, automáticamente ya se me convierten a mí en una amenaza alta. Y lo que te digo, ya empezamos nosotros a trabajar mediante cartografía a establecer la amenaza media y la amenaza baja. Entonces, si vamos a tener edificios indispensables, en este caso colegios, en este caso infraestructura vital, como hospitales, como, claro, nosotros vamos a revisar en ese paso de la amenaza si tenemos esa infraestructura o no dentro de la categorización alta o media. Porque si está dentro de la baja, pues no tendríamos ningún problema porque pues dependiendo pues el escenario de riesgo, que si en este caso es inundación, digamos, por ejemplo, por río Magdalena o por cualquier tipo de río que está zonificado y delimitado dentro del POT. Entonces, en plan municipal ya nosotros empezamos a verificar qué elementos expuestos pues están dentro de esa mancha, dentro de esa franja de amenaza alta, media y baja, ¿ya? Como tal, la metodología, claro, la metodología se están, también tenemos la metodología del IGAC para remociones en masa, ¿sí? Entonces, para caracterizar, para zonificar, perdón, esa es la palabra, zonificar ese escenario de riesgo de remoción en masa. Entonces, nosotros siempre, profe Dalia y compañeros, arrancamos con los estudios básicos o los mapas de los estudios básicos de riesgo o los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, que también es un insumo importante que las corporaciones autónomas regionales aportan a los municipios. Entonces, con esos mapas, nosotros arrancamos prácticamente la amenaza y por ende la, el, el especialista en sí, cuando esté determinando las otras zonificaciones, media y baja, pues mediante las metodologías que estén dentro del IDEA, en este caso para todo el tema de inundaciones, todo el tema de desbordamientos, que también aplica esa metodología, o el tema de remociones en masa, que también hay una metodología para establecer esa zonificación, bueno, o establecer esa amenaza media y esa amenaza baja. ¿Listo, profe? Listo, sí, señor. Es decir, que ya haciendo así como un análisis crítico, profe, cuando los municipios deciden formular su plan de gestión del riesgo
o empezar a caminar antes de gatear, es decir, antes de hacer sus estudios básicos, la recomendación metodológica es que uno puede articularse más a las zonificaciones o bueno, a los análisis geográficos que haya en el PONCA, Sí, que serían como los más cercanos o sí, los que entre comillas deberían estar más actualizados, ¿sí? así es, así es. Ok, listo, Entonces, profe, gracias. Gracias. Entonces, algo muy importante, y vuelvo y soy reiterativo, la gran mayoría de los municipios para Cundinamarca cuentan con estudios de ABR, que también eso es un insumo fundamental para establecer los planes municipales, la zonificación, la caracterización de la amenaza. Entonces, revisar también, obviamente, lo que dice la profe, el tema de los PONCA, ¿cierto? Entonces, porque nos van a limitar también parte bueno, si tenemos ahí en suelo rural, pues delimitación del PONCA, pues obviamente lo vamos a tener en cuenta también para esa delimitación en suelo rural de mi municipio, pues obviamente dependiendo el escenario al que nosotros vayamos a revisar. Pero sí, es muy importante que nosotros tengamos estos insumos para establecer una buena caracterización y que por ende, como les decía, si nosotros caracterizamos bien y si dentro de los mapas de los estudios básicos que nos entregan del ordenamiento territorial, esa delimitación o esa zonificación de afectación o, bueno, en este caso inundación, ¿cierto? Entonces, va a ser un factor importantísimo para poder actualizar el plan municipal y o los mapas con condición de riesgo que van a quedar acá inmersos dentro del plan municipal. Entonces, eso es algo muy importante y fundamental. Por eso les digo que es importante primero actualizar el plan, no actualizar la ENRE como querían hacer en cierto municipio, que iban a actualizar primero la ENRE para después actualizar el plan. No, metodológicamente, pues obviamente es inviable porque nosotros primero actualizamos, caracterizamos, bueno, identificamos, eh, revisamos eventos históricos, priorizamos esos eventos históricos, caracterizamos la amenaza, vulnerabilidad y riesgo, teniendo en cuenta pues, los estudios básicos de riesgo ABR del ordenamiento territorial. Y ahí sí, en el paso sexto, ya cuando estén priorizados los escenarios de riesgo y caracterizados, nosotros establecemos las respectivas acciones dentro del componente programático, que es lo que nosotros pues vamos a dejarle recursos al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, a las acciones y poderlas materializar al corto, mediano y largo plazo. Entonces, he ahí la importancia de que se tenga esa coherencia en la actualización de los planes municipales de gestión del riesgo de desastre. Entonces, muy buena pregunta, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, compañeros? Aquí entonces, continuando con esta. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Yo quería hacer una preguntita sobre el tema de Sí, la protección financiera que hablamos aquí en el tema municipal de gestión del riesgo. Si ya sabemos que entre los presupuestos anuales el municipio hace un aseguramiento de todo lo que es infraestructura, hablemos de propiedad, planta y equipo, es necesario también que por el lado del plan municipal de gestión del riesgo también lo asegure o con esa póliza es suficiente. No sé si adicionarle de pronto a algunas coberturas que de riesgo que protegen dentro del plan. listo. Excelente pregunta, don Epaminondas. Entonces, ¿usted la tienen planteada esa estrategia mediante plan de desarrollo o por dónde la ejecutan, esa estrategia o ese aseguramiento? El aseguramiento, digamos, siempre se habla que en los presupuestos, digamos, Ok, año a año, hay que ok, hacer una póliza institucional donde se asegura todo lo que es planta, ok, planta, ya planta y equipo, ¿sí? Y entre esas, pues está la que cubre lo que son terremotos, lo que son ok, emociones de masa, qué sé yo. Pero adicionalmente, creo que en el plan municipal de gestión de riesgo también tenemos nosotros que tener una cobertura sobre lo que son siniestros, ¿sí? O algunos que no cubre, digamos, en sí la primera póliza institucional. ujú, ok, excelente pregunta, Epaminondas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Disculpe, más exactamente es una póliza para cubrir eventos por el Ajá, fondo de emergencias o ajá, contingencias. exacto, exacto.
Exacto. Entonces, si nosotros tenemos establecido dentro del presupuesto anual, como nos dice el compañero, ¿sí? Entonces, ¿qué creerían ustedes? Si está dentro del presupuesto anual, si está dentro de la acción del plan de desarrollo municipal, entonces sí o sí, esa acción como tal, como de aseguramiento, esa acción de establecer una póliza para la transferencia del riesgo, sea o los eventos que nosotros queramos nosotros, pues incluirlo, o esa cobertura de la póliza, nosotros lo podemos establecer, tiene que quedar inmerso dentro del plan municipal de respuesta, perdón, dentro del plan municipal de gestión del riesgo de desastres, ¿ya? ¿Por qué? Porque vuelvo y les indico, el plan municipal es un instrumento a largo plazo y los planes de desarrollo se alimentan del plan, ¿sí? Entonces, don Epaminondas nos dice, claro, el municipio tiene, claro, tiene un aseguramiento, tiene una póliza para diferentes escenarios de riesgo, ¿sí? Y que obviamente sale del fondo, que obviamente esa acción tiene que estar inmersa dentro del plan municipal de gestión del riesgo de desastres, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno empieza a analizar, bueno, y si no está, entonces empezar a revisar si mi plan municipal está desactualizado, ¿sí? Si no incluyeron esa acción, entonces ahí va uno teniendo criterios para decirle a el alcalde, decirle al coordinador de gestión del riesgo de desastres, venga, hermano, nosotros la estamos embarrando porque, listo, estamos asegurando el municipio, estamos asegurando nuestros bienes, nuestras edificaciones, pero lo estamos haciendo el marco, pues sí, del orden administrativo está bien, pero esta acción tiene que estar ligada, tiene que estar atada a un instrumento de planificación que se llama Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿cierto? Que ese instrumento en gestión del riesgo de desastres fundamental a 12 años que va a quedar para mi municipio. Ay, no, es que el plan está desactualizado, está el 2002 y no quedó esa acción. Entonces, bueno, empecemos y revisemos a ver qué más tenemos que actualizar y por ende hacerlo ya, revisar, eso sí, entre los planes de desarrollo, si hay recursos para actualizar este plan, o para actualizar, perdón, los planes municipales de gestión del riesgo de desastre, porque muchos hacen acciones y los revisamos y hicimos pues ese análisis cuando estamos hablando de la integración en la planificación. Vimos que algunos planes de desarrollo incluían una que otra línea estratégica o acción en el ejercicio que hicimos, pero si nosotros nos ponemos a analizar al detalle, pues vamos a encontrar de que algunos planes de desarrollo, directo o indirectamente, pues van a tener acciones con recursos para gestión del riesgo de desastre, que no estén contempladas, o sea, ahí sí, que no estén articuladas ni contempladas dentro del fondo, ¿cierto? Pero directa o indirectamente, pues están o hacen parte del territorio y pues van a tener recursos dentro de ese POAI, dentro de esas inversiones año tras año. Entonces, de ahí es donde uno dice, venga, entonces acá estamos, pues, como yo les decía, el plan de desarrollo va por un lado, el plan de gestión de riesgo de desastre va por un lado, y más si está eso actualizado. Entonces, fue más chica, llegó la hora de actualizar y que por ende, pues, la cabeza mayor en gestión del riesgo de desastre se llame Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, valga la redundancia, y que por ende, pues, de ahí yo pueda desagregar estas acciones que estoy planteando acá, el componente programático que estamos viendo, y puede alimentar mi fondo municipal, puede alimentar, bueno, en este caso, pues mi plan de desarrollo municipal, que plan de desarrollo municipal, pues, por ende, pues me va a alimentar el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, ¿cierto? Entonces, importantísimo que dentro de ese plan municipal de gestión del riesgo estén las acciones para nutrir o que sepan nutrir los planes de desarrollo. Recordemos que por cada plan municipal de gestión de riesgo de desastre tenemos 3 planes de desarrollo que se me deben de alimentar, se me deben de integrar o articular con la gestión del riesgo de desastre. Entonces, interesante, don Epaminondas, que nos diga que pues, el municipio tiene esa estrategia financiera, de protección financiera, protección del riesgo, en donde pues asegura todos sus bienes mediante pues a terremotos, sismo, bueno, uno plantea como todo el tema de la cobertura,
¿cierto? Y también pues a los bienes a los cuales nosotros vamos a asegurar, pero ahí se me genera otra pregunta. ¿Qué tal que en la próxima administración no sigan con con esta misma estructura y no vuelvan a cancelar o a pagar esa póliza? ¿Sí? Entonces, no, yo no sabía, entonces, no, ¿para qué vamos a invertir en eso si no ha pasado nada? Entonces, no, más bien esa plática nos lo ahorramos y la invertimos en otra cosa que nos pueda servir. Pero si no viene del plan municipal, que es un instrumento a largo plazo, que era las que va a seguir pasando eso, y si lo siguen haciendo para el municipio, excelente, magnífico, porque pues eso es una forma de asegurar, de transferir el riesgo, y eso es una forma de decir, de salvaguardar cualquier emergencia, ¿cierto? De tener recursos, obviamente pues con una aseguradora, de que pueda pues otra vez, si se materializa el escenario de riesgo, pues otra vez poderme levantar, por así decirlo, sin necesidad de afectar el presupuesto municipal y sin necesidad pues de conseguir ayuda, si es el caso, del orden departamental o nacional. Entonces, he ahí la importancia y muy buen aporte de don Epaminondas de que nosotros debemos de asegurar y de tener pues esa transferencia al riesgo clara y establecida dentro de mi plan municipal y que por ende se me va a alimentar el plan de desarrollo municipal. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, que tengamos? Y lo que les comentaba, pues aquí planteamos, y esto es más un plus, que nosotros dejamos el tema de la gobernanza del riesgo, ¿sí? Y gobernanza del riesgo lo dejamos estipulado para el manejo del desastre. Entonces, son dos acciones que si ustedes la ven, pues, y si vemos las acciones que quedaron dentro del manejo del desastre, pues obviamente, ustedes van a decir, hablan de lo mismo, pero la importancia es que aquí nosotros fortalecimos y nutrimos el tema del manejo del desastre, el tema de la gobernanza del riesgo, para que todo el Consejo Municipal, para que el mismo sistema, pues como tal, en conocimiento, en reducción, pueda tener esos recursos y fortalecer los cuerpos operativos para todo el tema del manejo del desastre. Entonces, aquí algo muy importante, equipos y herramientas tecnológicas que facilitan la toma de decisiones. Entonces, ahí también nosotros podemos tener unos recursos, ahí, como decirlos, camuflados, entre comillas, pero en el buen sentido, para poder tener algún sistema de fuentes de información, ¿cierto? Pues lo que les digo, o sea, como para que pueda fortalecer el trabajo también del Consejo Municipal, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo estas acciones de gobernanza también se me están articulando con las acciones de conocimiento del riesgo para establecer pues ese tipo de acciones. Entonces, lo importante, compañeros, cuando nosotros establezcamos estas acciones que estén dentro de cada uno de esos procesos y revisar también las sublíneas o los subprocesos de esos procesos. En este caso, en conocimiento, pues todo el tema de el análisis del riesgo, del monitoreo, de la evaluación del riesgo, ¿cierto? En reducción, pues obviamente las acciones del orden correctivo y prospectivo y de protección financiera, como lo enmarcamos acá en Madrid. En el tema del manejo, pues todo el tema del fortalecimiento de la participación en acciones frente a la prevención y mitigación, prevención, perdón, de la respuesta a la emergencia, en este caso, pues el plan, la estrategia municipal de respuesta a emergencia. Entonces, es importante que nosotros podamos establecer las respectivas acciones. Bueno, compañeros, 7:20. Vamos acá a dejar este primer ejercicio práctico
Yo creería que pues hacerlo del orden individual, vamos a manejarlo esta vez de esta manera. Este primer ejercicio que nosotros, o que les traía para el día de hoy, este ejercicio, ay, perdón, no me compartió, que me encierra a mí todo el tema de caracterización de la amenaza. Entonces aquí vamos a hablar de un escenario futuro o futuro que está dentro de la caracterización del riesgo, ¿cierto? Entonces, nosotros cómo vamos a establecer esos escenarios de riesgo a futuro dentro de mi municipio, dentro de mi territorio. Entonces, para que nos gastemos tan solo 20 a 30 minuticos analizando este ejercicio. Coloqué cada grupo, pero pues en vista de que se establecen los grupos y tan solo participa un grupo, dos grupos, entonces mejor establezcámoslo de manera individual, que cada uno pues trabaje y pues quiera presentarnos el avance de este ejercicio práctico. Entonces, para que lo desarrollemos, son las 7:20, entonces faltando 10 para las 8, eh, lo revisamos. ¿Listo? A ver qué encontramos nosotros bajo esa visión prospectiva del riesgo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a terminar ese escenario futuro? Lo que les digo, esto está en el marco del escenario, en la caracterización, perdón, del riesgo para nosotros poder, pues, de una u otra manera, eh, tener claro este, este escenario futuro. ¿Es claro el ejercicio, compañeros? Aló, se me fueron. Profe, sí, señor, pregunta. Señor. Bueno, tomaríamos un municipio entonces de referencia y pues haríamos todo ese análisis, ¿cierto? Sí, sí, Pues señor. dependiendo de las preguntas que están ahí, a ver cómo sería. Ah, ok. Bueno, buena pregunta. Cojamos un plan municipal. ¿Se acuerdan que pues la sesión anterior hemos hablado que consiguiéramos un plan municipal? Si lo tenemos actualizado a 2025, pues excelente, ¿sí? Si de pronto lo tenemos a 2012, pues también ahí dentro de ese plan municipal de gestión del riesgo de desastres, pues vamos a tener las respectivas acciones frente a todo el componente, toda la caracterización del riesgo de ese escenario futuro, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en un plan municipal que nosotros encontremos, revisemos y pues obviamente desarrollemos el respectivo análisis de estas dos grandes preguntas que vamos a realizar. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces 10 para las 8. Entonces, volvemos otra vez acá. Pues vamos a trabajar de manera individual, a ver cómo nos va. Sí, pues así tenemos más participación en cada uno de ustedes, de los 15 conectados que están. Entonces, para poder entender aún más y ir cerrando todo el tema de la caracterización. En este caso, pues me enfoqué más en ese escenario de riesgo, en esa caracterización del riesgo en cuanto a escenarios futuros, en cuanto a la visión prospectiva del riesgo. Cualquier cosa, compañeros, sigo acá conectado por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya voy a pausar un momentico la, la grabación para poder trabajar. Bueno, compañeros, ¿cómo nos acabó de ir con el ejercicio corto? ¿Si alcanzamos a adelantar algo o no tanto?
o requieren otros 10, 15 minuticos más de tiempo. Señor, creo que alguien prendió el micrófono, pero no supe quién fue. De pronto otros 10 minutos, 15. Yo creo que 5 minuticos, no, para mí 5 minuticos estaría Ah, bien, profe, gracias. perfecto, perfecto. Entonces, demos bueno, son las 7:51. Digamos que a las 8 en punto, listo, como para dar otros minuticos más a los demás compañeros. Y con eso, pues ya iniciamos el desarrollo de este pequeño y corto ejercicio, ¿vale?